¿Cómo realizar correctamente un programa o proyecto social? Comencemos por definir ambos conceptos. Según la ONU, un proyecto social es la unidad mínima de asignación de recursos que, a través de un conjunto integrado de procesos y actividades, pretende transformar una parte de la realidad. Por otro lado, un programa social es el conjunto de proyectos sociales que comparten los mismos objetivos. El propósito de ambos procesos es provocar un cambio que mejore una situación no deseable. Pero, ¿cómo lograrlo? El primer paso para realizar un buen programa o proyecto social es pensar en el recorrido que se ha hecho hasta entonces para llegar al momento presente. Luego, es necesario fijar objetivos claros y explícitos, trazar un plan de acción para lograr dichos objetivos y realizar un diagnóstico del estado actual de la situación. La ONU también recomienda establecer criterios de análisis y fijar indicadores que permitan identificar si el proyecto va siguiendo la direccionalidad deseada. Para asegurar que la direccionalidad se mantenga constante durante el desarrollo del proyecto, es necesario hacer una evaluación a lo largo de todo el proceso. ¿Qué? ¿Acaso no basta con hacer una evaluación cuando termina la ejecución del proyecto? No, debe hacerse tanto al principio como en el desarrollo y al final del proyecto. ¿Qué implica evaluar? Evaluar implica identificar, corregir y poner bajo control la mayor cantidad de eventos adversos posibles. Otros autores proponen que evaluar implica priorizar alternativas, seleccionar una opción, definir escenarios, analizar resultados y tomar decisiones. ¿Cuáles son las características de una evaluación? La evaluación es una actividad programada, con horario y personas concretas. También debe reflexionar sobre las acciones que se están llevando a cabo para saber si van en la dirección deseada. Debe estar basada en procesos sistemáticos, con una metodología específica. Asimismo, debe emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables. Dichos juicios valorativos se hacen a partir de comparaciones, las cuales pueden ser en relación al estándar, contrastando con las metas ya definidas, y en relación a sí mismo a través del tiempo, contrastando el momento actual con uno anterior. Además, las evaluaciones deben formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar y mejorar las acciones. ¿Cuál es la importancia de la evaluación? La evaluación, al ser un proceso de constante revisión que permite establecer juicios de valor, da paso a encontrar posibles fallas o aspectos con potencial de ser mejorados. Una vez que estos elementos son detectados, el proceso de evaluación permite corregirlos, generando así un perfeccionamiento de la acción. Para que una evaluación sea efectiva, esta debe ser útil a las personas comprometidas en el proceso, ser viable y realizable en un tiempo realista, respetar los valores de las personas involucradas y proveer información confiable. ¿Cuál es el rol que debe adoptar un evaluador o evaluadora? Debe actuar como un facilitador en lugar de posicionarse en una situación de poder. Debe mantener una distancia estratégica, lo suficientemente cerca como para estar involucrado y lo suficientemente lejos como para observar críticamente. También debe propiciar los espacios de reflexión, brindando preguntas y una perspectiva crítica, involucrando a todos los actores posibles. A partir del texto de Yanina Muñoz Arce, Intervención social en contexto mapuche y descolonización del conocimiento, la autora plantea una forma de implementar proyectos y programas desde la descolonización de los saberes. Esto se hace posible en base al involucramiento de las comunidades con las que se trabaja, para así generar proyectos beneficiosos y que respeten la identidad del propio grupo. Esta forma de pensar los proyectos y programas sociales se relaciona con el proceso de evaluación, en tanto el evaluador se presenta como una persona que propicia y permite el reconocimiento de las comunidades a intervenir. Además, todas las transformaciones que se hagan a partir de los procesos evaluativos deben tener como base el reconocimiento de los grupos con los que se trabaja. Es decir, hay que evaluar que se estén escuchando sus voces, que su conocimiento esté siendo validado y tomado en cuenta, que se integre la historia de ellos, etc. Por lo tanto, resulta de mucha relevancia que los procesos evaluativos tengan en consideración que se cumpla con lo expuesto por Muñoz Arce. Los tipos de evaluación surgen por nuevos focos de interés y por las diferentes fases que los evaluadores le fueron dando a su evaluación. Las evaluaciones se diferencian según
el momento en que se realiza, según quienes la realizan, según los propósitos y las decisiones que se espera tomar en el futuro y según los aspectos a evaluar. Siempre hay que evaluar y por lo mismo existe la evaluación ex ante y la evaluación ex post. La evaluación ex ante se realiza antes de iniciar un programa o proyecto para tomar la decisión sobre si debe implementarse o no. Por lo tanto, debe analizarse la rentabilidad económica, la pertinencia, la coherencia interna y la factibilidad. Mientras que la evaluación ex post se realiza después de la ejecución del proyecto y se analiza en qué medida se alcanzaron los objetivos propuestos, cuáles han sido los efectos buscados y no buscados y ver qué factores contribuyeron a producir el resultado. La finalidad de la evaluación ex post es analizar si se sigue implementando el tipo de proyecto que se está evaluando y qué aspectos se deben mejorar. ¿Nos evaluamos o nos evalúan? Se presentan dos grandes categorías, la evaluación interna y la evaluación externa, aunque ahora se ha roto esta dicotomía y está la evaluación mixta, la autoevaluación y la evaluación participativa. La evaluación externa la forman evaluadores que no son parte de la organización ejecutora del proyecto. La evaluación interna la llevan a cabo personas que son parte de la institución gestora del proyecto, no involucrada directamente en la ejecución. La autoevaluación la realizan los encargados de la ejecución del proyecto y la evaluación participativa es la evaluación que involucra a los destinatarios u otros actores del proyecto en distintos momentos del proceso evaluativo. Hay distintos niveles en los que los programas y proyectos se evalúan. Está la evaluación a nivel central, en donde se evalúa el control de la gestión, la evaluación en niveles medios, la cual enfatiza en la supervisión, y la evaluación en nivel operativo, donde se hacen concretas las acciones en relación con la gente. Las evaluaciones tienen múltiples propósitos, con fines formativos, donde el propósito es mejorar una intervención en un momento determinado para un grupo específico, de resumen, en el cual su objetivo es tener un juicio global sobre el valor de la intervención, descriptivos, que tienen por objetivo pronunciarse respecto al éxito o fracaso de un programa, y explicativos, donde se proponen identificar los factores que explican situaciones de éxito o fracaso de los objetivos de un programa. Toda evaluación debe describir, pero el diseño debe considerar la identificación de los factores que intervienen para explicar los logros o fracasos. ¿Qué es lo que se evalúa? Hay tres grandes criterios clasificatorios. 1. Según las etapas del ciclo del proyecto. 2. Según los componentes relevantes del programa. Y 3. Según los atributos del programa. Tipos o niveles de análisis. Desde un punto de vista conceptual, tanto la evaluación de proyectos como la evaluación de un servicio de salud o de un programa de capacitación no constituyen de por sí distintos tipos de evaluación, puesto que cualquier clasificación puede utilizarse a estos distintos objetos de evaluación. No obstante, sí resulta muy relevante distinguir los niveles de análisis que se deben tener en cuenta en el diseño de la evaluación de proyectos y o programas, para así utilizar los encuadres metodológicos, formas de abordaje y técnicas adecuadas. Los riesgos más frecuentes son abordaje y análisis con niveles equivocados, utilización inadecuada de técnicas que no se corresponden con el nivel de aplicación para el que fueron concebidas. Metaevaluación. El propósito de la metaevaluación es juzgar aspectos centrales del propio proceso evaluativo: viabilidad, uso de recursos, utilidad de los hallazgos, pertinencia metodológica y ética, confiabilidad del proceso evaluativo y de los hallazgos adecuados de las conclusiones y de las recomendaciones formuladas. Multidimensionalidad de la evaluación. Hoy en día la evaluación se concibe cada vez más como un proceso continuo de autoaprendizaje, considerando tanto los procesos como los resultados, y se procura involucrar de forma periódica a quienes están vinculados con la ejecución. Ha evolucionado desde un enfoque unidimensional, llevado únicamente a cabo por un evaluado, hasta llegar a una actividad multidimensional, la cual abarca múltiples niveles de un proyecto y con un número mucho mayor de personas involucradas dando su punto de vista, tanto en la evaluación como en la interpretación de sus hallazgos. Esto implica ciertos desafíos, como lo es adoptar abordajes metodológicos y diseños que sean rigurosos e integrales y compatibles con los requerimientos que conlleva la multiplicidad de perspectivas durante el proceso evaluativo.
Cabe recordar que existe un solapamiento de algunos de los procesos mencionados, debido a que en la práctica muchos de estos procesos se dan una vez y son casi indistinguibles unos de otros. La división de estos procesos es artificial y está hecha con fines didácticos. Para finalizar con algunas reflexiones, es interesante no esperar hasta la etapa final para el proceso evaluativo, pues abre posibilidades de cambio mientras el proyecto sigue en curso. Esto permite accionar en el presente, introducir correcciones y modificar la operación futura antes de la conclusión de este proyecto. Segundo, y en medida en que la evaluación se considera como un proceso constante, quienes evalúan deben relacionarse de forma duradera y estable en el proyecto. De cierto modo, aquello supone un grado de vínculo y afecto, desembocando finalmente en intereses comunes. Así, el trabajo de transformación no se convierte en algo exigido por un tercero, con intereses ajenos a la comunidad, sino que son los mismos actores involucrados en el territorio quienes direccionan y manejan la acción social acorde a sus propias necesidades.